Javier se despertó con el corazón latiendo a 1000 por hora. El teléfono vibrando insistentemente sobre la mesita de noche. Era un mensaje de su hermano Miguel: lo sé todo. Papá y mamá también. No vuelvas a casa. En ese instante, el mundo de Javier se derrumbó, dejando un vacío que lo arrastró a un abismo de pánico y soledad absoluta. Apenas 3 horas antes, la noche había sido perfecta. Javier y Carlos habían cenado en un pequeño restaurante escondido en las calles empedradas de Madrid, riendo sobre anécdotas triviales mientras sus manos se rozaban bajo la mesa. Javier, con sus 25 años, siempre había sido el hijo perfecto en la familia conservadora de Sevilla, estudiante brillante, responsable, el que nunca causaba problemas. Pero esa fachada ocultaba un secreto que lo carcomía por dentro desde la adolescencia. Carlos, 2 años mayor, era su ancla en esta tormenta interna, un ingeniero extrovertido que había aceptado su orientación sexual sin dramas, viviendo abiertamente en la capital. Esa mañana, Javier corrió hacia el apartamento de Carlos, las lágrimas nublándole la vista mientras el metro traqueteaba por las vías. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carlos al abrir la puerta, abrazándolo con fuerza. Javier le contó todo, como Miguel, su hermano mayor de 30 años. Un abogado exitoso y pilar de la familia. Había descubierto unas fotos en su teléfono olvidado en una visita familiar. Miguel no solo se lo había guardado, lo había compartido con sus padres, argumentando que era por el bien de la familia. El rechazo fue inmediato, llamadas bloqueadas, mensajes de despedida que hablaban de vergüenza y pecado. Javier se sentía traicionado en lo más profundo, como si su propia sangre lo hubiera apuñalado. Carlos lo calmó, preparándole un café fuerte. No estás solo, Javi. Podemos enfrentarlo juntos. Pero en el fondo, Javier dudaba. ¿Cómo podía confiar en alguien cuando su propia familia lo había abandonado? Miguel siempre había sido el protector, el que lo defendía en la escuela, el modelo a seguir. Ahora, esa imagen se había roto en pedazos. Javier recordó las discusiones familiares sobre la decadencia moral de la sociedad moderna. Las miradas de desaprobación hacia parejas del mismo sexo en la televisión. Su padre, un empresario tradicional. Y su madre, devota católica. Nunca habían ocultado sus prejuicios. Pero Javier había creído que el amor filial superaría todo. Error garrafal. Pasaron los días en una nebulosa de ansiedad. Javier se instaló temporalmente en el sofá de Carlos, evitando llamadas de amigos comunes que podrían enterarse. El trabajo en la agencia de publicidad se volvió un refugio. Pero incluso allí, las miradas curiosas lo ponían nervioso. ¿Estás bien?, le preguntaba su jefa, notando sus ojeras. Solo un problema familiar, respondía él, mordiéndose la lengua. Por las noches, las pesadillas lo asaltaban, visiones de su infancia en Sevilla, jugando con Miguel en el patio, ahora teñidas de rechazo. Carlos intentaba distraerlo con paseos por el Retiro, donde las parejas heterosexuales paseaban de la mano sin miedo. Mira, Javi, el mundo ha cambiado. España es pionera en derechos LGBT. Pero Javier replicaba: no en mi familia. Para ellos, soy una aberración. La tensión crecía, Javier se volvía irritable, cuestionando cada decisión pasada. ¿Por qué no había sido más cuidadoso?
¿Por qué había confiado en Miguel? Su hermano le había enviado un último mensaje: lo hice por ti. Para que recapacites. ¿Recapacitar? Eso implicaba que su amor por Carlos era un error. Algo curable. Una tarde. Mientras caminaban por Gran Vía, Javier explotó. No entiendo cómo Miguel pudo hacerme esto. Éramos inseparables. Carlos lo miró con empatía. Pero algo en sus ojos vaciló. Tal vez él también está luchando con sus propios demonios. Javier frunció el ceño, esa respuesta le pareció evasiva. Pero lo dejó pasar. Enfocándose en sobrevivir. Decidió confrontar a su familia por teléfono. Pero su padre colgó al oír su voz. Su madre lloró: hijo. Reza. Cambia. El dolor era insoportable. Un peso que lo aplastaba. En medio de esta crisis, Javier comenzó a cuestionar su relación con Carlos. ¿Era real? ¿O solo un escape? Carlos, siempre optimista, planeaba un viaje a Barcelona para reiniciar. Pero Javier sentía que el abismo se ampliaba. Una noche, revisando su correo, encontró un email anónimo con fotos de Carlos en un bar gay, besando a otro hombre. El corazón se le detuvo. ¿Era una trampa de Miguel? Confrontó a Carlos, quien palideció. Fue antes de nosotros. Javi. Alguien quiere separarnos. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Los conflictos internos de Javier se intensificaban. Se sentía atrapado entre el amor y el miedo. La lealtad familiar y la autenticidad. Cada decisión parecía un paso hacia el vacío. Miguel. Desde Sevilla. Rumiaba su propia culpa. Había actuado por deber. Pero ver a su hermano sufrir lo carcomía. Llamó a Carlos en secreto: ayúdalo. Pero aléjate si es necesario. Carlos colgó. Furioso. La red de traiciones se tejía más densa. Javier, ajeno a esto, decidió escribir una carta a su familia, exponiendo su verdad. ¿Pero serviría de algo? El precio de la honestidad ya era alto: aislamiento. Dolor emocional. Al final de esta primera semana de caos, Javier se miró al espejo. Irreconocible. El hombre reflexivo y calmado había desaparecido. Reemplazado por alguien roto. Carlos lo abrazó: lucharemos. Pero Javier se preguntaba si esa lucha valdría la pena. O si el daño era irreversible. La tensión subía. Y el verdadero conflicto apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en una batalla constante contra el silencio opresivo de su familia. Javier intentaba mantener la rutina. Pero cada notificación en su teléfono lo ponía en alerta. Esperando un mensaje que nunca llegaba. Carlos, por su parte, se esforzaba en ser el soporte perfecto: cocinaba cenas elaboradas. Escuchaba sus desahogos hasta la madrugada. Sin embargo, Javier notaba grietas en esa fachada. Carlos evitaba hablar de su propia familia. Liberales de Barcelona que lo habían aceptado sin problemas. ¿Por qué no me llevas a conocerlos?, preguntó Javier una noche. Carlos dudó: no es el momento. ¿Con todo esto? Miguel, en Sevilla, lidiaba con su conciencia. Como abogado, estaba acostumbrado a defender causas justas. Pero esta vez se sentía el villano.
Recordaba las noches en que Javier, de niño, le confiaba sus miedos. ¿Cómo había llegado a esto? Su esposa, Ana, lo confrontaba: has destruido a tu hermano por prejuicios absurdos. Miguel defendía: la familia tradicional es sagrada. Pero en el fondo, dudaba. Decidió viajar a Madrid para arreglarlo. Sin avisar. Javier, meanwhile, enfrentaba presiones en el trabajo. Un compañero homofóbico hizo un comentario despectivo sobre maricones en la tele. Y Javier explotó, defendiendo los derechos LGBT. El incidente escaló a recursos humanos. Y aunque no perdió el empleo, se sintió expuesto. Ahora todos sabrán, pensó, aterrorizado. Carlos lo animó: es un paso hacia la libertad. Pero Javier replicaba: ¿libertad a qué precio? Mi carrera. Mi reputación. La sociedad española, progresista en leyes, aún albergaba bolsas de intolerancia, especialmente en entornos conservadores. Una tarde, Miguel apareció en la puerta del apartamento de Carlos. Javier abrió, petrificado. Tenemos que hablar, dijo Miguel, con voz temblorosa. Carlos se interpuso: déjalo en paz. Pero Javier, en un arrebato de coraje, lo dejó entrar. La conversación fue tensa. Miguel justificaba su acción como intervención necesaria, citando la Biblia y la tradición familiar. Papá y mamá están destrozados, argumentó. Javier contraatacó: yo soy el destrozado. Me habéis abandonado como a un perro. Lágrimas rodaron. Miguel admitió su error, pero insistió en que Javier eligiera correctamente. ¿Correctamente? Para Javier, eso significaba negar su esencia. La visita dejó a Javier exhausto. Carlos, furioso, reveló accidentalmente que Miguel lo había llamado antes. ¿Por qué no me dijiste?, gritó Javier. Carlos se defendió: no quería preocuparte más. Pero la confianza se resquebrajaba. Javier comenzó a investigar el email anónimo, rastreó la IP hasta Sevilla. ¿Miguel? Confrontó a su hermano por teléfono: eres un monstruo. Miguel lo negó. Pero la semilla de la paranoia crecía. En paralelo, la presión social se intensificaba. Amigos comunes empezaron a tomar bandos: algunos apoyaban a Javier, otros lo evitaban por drama familiar. Una prima le escribió: tío, la familia dice que estás enfermo. Javier se sintió como un paria. Decidió asistir a un grupo de apoyo LGBT en Madrid, donde compartió su historia. Allí conoció a otros con experiencias similares: rechazos, terapias de conversión forzadas. La sociedad avanza, pero las familias tardan, dijo un facilitador. Javier se sintió menos solo, pero el daño persistía. Carlos, sintiendo la distancia, propuso formalizar su relación: casémonos. Demostremos que es real. Javier vaciló: el matrimonio gay era legal en España desde 2005. Pero para él, era un salto al vacío. ¿Y si me traicionas como Miguel? Carlos se ofendió: nunca. Pero en una cena con amigos, Javier vio a Carlos coqueteando sutilmente con un conocido. ¿Paranoia o realidad? La duda lo corroía. Miguel, de vuelta en Sevilla,
Enfrentaba consecuencias, su padre lo felicitaba por proteger el honor. Pero su madre lloraba por Javier. Ana, su esposa, amenazó con divorcio: no quiero un hombre intolerante. Miguel comenzó a cuestionar sus creencias, leyendo sobre psicología y derechos humanos. Una noche, soñó con Javier niño, pidiendo ayuda. Despertó sudando, decidido a rectificar. Llamó a Javier: lo siento, hermano. Hablemos de verdad. Javier colgó, herido. Javier, abrumado, tomó una decisión impulsiva: confrontar a sus padres en persona. Viajó a Sevilla, corazón en la boca. Al llegar, la puerta se abrió con frialdad. «Vete», dijo su padre. Su madre susurró: «Te quiero. Pero no esto». Javier explotó, narrando su dolor, su amor por Carlos. Salieron verdades crudas, prejuicios arraigados. Miedo al que dirán. Javier se fue, roto pero liberado. De regreso en Madrid, encontró a Carlos empacando. «¿Qué pasa?» Carlos confesó: «Miguel me pidió que te dejara. Por tu bien». Javier se sintió traicionado doblemente. ¿Lo consideraste? Carlos negó. Pero la grieta era irreparable. La tensión alcanzaba un pico. Javier se daba cuenta de que cada elección tenía un costo: familia vs. amor. Tradición vs. autenticidad. El daño emocional lo cambiaba, endureciéndolo. ¿Podría perdonar? El conflicto interno lo consumía, preparando el terreno para revelaciones mayores. El regreso de Javier a Madrid fue un torbellino de emociones. Encontró el apartamento vacío. Carlos había salido, dejando una nota: «Necesito espacio». El pánico se apoderó de él. ¿Era el fin? Llamó desesperado. Pero Carlos no contestó. Javier se derrumbó en el sofá, reviviendo cada momento: el descubrimiento, el abandono, las traiciones. Su mente era un campo de batalla, donde el amor luchaba contra el resentimiento. Al día siguiente, Carlos volvió, ojos enrojecidos. «Hablé con Miguel», admitió. «¿Otra vez?», rugió Javier. Carlos explicó: Miguel lo había contactado para disculparse, admitiendo sus prejuicios. «Dijo que te ama. Pero necesita tiempo». Javier no creía. ¿Tiempo para qué? ¿Para aceptarme o para manipularme? La discusión escaló. Javier acusó a Carlos de debilidad, de no defenderlo lo suficiente. Carlos replicó: «He estado a tu lado todo este tiempo. ¿Qué más quieres?». Javier, herido, confesó sus dudas sobre la fidelidad. Carlos se quebró. Ese email era de un exceloso, no de Miguel. Pero la confianza estaba hecha trizas. En Sevilla, Miguel tomaba acción. Convenció a sus padres de una reunión familiar virtual. «Debemos escuchar a Javier», insistió. Su padre refunfuñó, pero accedió. La llamada fue tensa. Javier, desde Madrid, expuso su verdad con voz firme. «Soy gay. Y amo a Carlos. No es una elección. Es quien soy».
Su madre lloró, su padre guardó silencio. Miguel intervino: papá. Los tiempos cambian. España ha evolucionado. Por primera vez. Miguel defendía a su hermano. Javier se sorprendió. Pero el daño persistía. Demasiado tarde. Pensó. La sociedad añadía presión. Un artículo en El País sobre discriminación familiar en la comunidad LGBT resonó en Javier. Compartió su historia anónimamente en redes, recibiendo apoyo masivo. Pero también mensajes de trolls llamándolo degenerado. Carlos lo animó a ignorarlos. Pero Javier se obsesionó, cuestionando si valía la pena pelear. Decidió dejar su trabajo, buscando uno más inclusivo. La entrevista fue un éxito. Pero el estrés lo enfermó: insomnio, ansiedad. Carlos, sintiendo la deriva, reveló un secreto: había sido infiel una vez. Al inicio de su relación. Por inseguridad. Fue un error. Javi. Lo siento. Javier se sintió como si le clavaran un puñal. ¿Por qué ahora? Carlos, para ser honesto. Reconstruir. Pero Javier vio traición everywhere. Corrió a un bar. Bebiendo solo. Reflexionando sobre sus opciones: perdonar o romper. El alcohol avivaba sus demonios internos. Miguel viajó nuevamente a Madrid. Esta vez con Ana. Encontraron a Javier en un café. Desechó. Hermano. Cometí un error terrible. Admitió Miguel. Mis prejuicios me cegaron. He leído. Hablado con terapeutas. Quiero apoyarte. Ana añadió: la familia debe unirse. No dividirse. Javier dudó: ¿y papá y mamá? Miguel: están procesando. Dame tiempo para convencerlos. Por primera vez. Javier vio vulnerabilidad en su hermano. ¿Podía perdonar la traición inicial? El conflicto moral lo atormentaba: lealtad vs. resentimiento. Carlos se unió a la reunión. Tenso. Miguel y Carlos se miraron con recelo. Javier notó la dinámica extraña. ¿Había algo más? Presionó a Carlos: dime la verdad sobre esas llamadas. Carlos confesó: Miguel me pidió que te convenciera de volver al camino recto, al principio. Lo rechacé. Pero no te lo dije para no herirte. Javier explotó: todos me mienten. La traición se multiplicaba: su mejor amigo, su amante, su hermano. Todos habían fallado. En un arrebato, Javier decidió mudarse solo, buscando independencia. Alquiló un pequeño piso en Malasaña, barrio bohemio de Madrid. Allí, reflexionó sobre sus decisiones: había sacrificado familia por amor. Pero el amor también dolía. Asistió a terapia, explorando sus traumas. El terapeuta: el perdón es para ti, no para ellos. Javier luchaba con eso. El clímax llegó en una cena familiar improvisada en Sevilla. Javier viajó. Corazón acelerado. Sus padres lo recibieron con abrazos tibios. Hijo. Te extrañamos. Dijo su madre. Su padre: no entiendo. Pero no quiero perderte. Miguel mediaba, admitiendo su rol en el daño. Carlos no fue invitado: Javier necesitaba espacio.
La noche fue emocional, confesiones. Lágrimas. Promesas de cambio. Pero Javier se preguntaba si era genuino o temporal. De regreso. Encontró a Carlos esperándolo. Te amo. Javi, Luchemos. Pero Javier. Cambiado. Respondió, necesito tiempo. La tensión era palpable, cada personaje pagaba un precio, Miguel. Su matrimonio tambaleante, Carlos. La culpa, Javier. La soledad. El despertar era doloroso. Pero necesario. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta y dolorosa. Javier. En su nuevo piso. Se enfocaba en sí mismo, terapia semanal. Nuevos amigos en la comunidad LGBT. Un empleo en una ONG de derechos humanos. Sentía empoderamiento. Pero las cicatrices ardían. Carlos lo visitaba esporádicamente. Respetando el espacio. He cambiado. Javi, Aprendí de mis errores. Decía. Javier quería creerle. Pero el miedo a más traiciones lo frenaba. Miguel. En Sevilla. Se convertía en aliado, asistía a charlas sobre diversidad. Convencía a sus padres de leer libros sobre el tema. Su matrimonio con Ana se fortalecía, ella lo admiraba por su evolución. Llamaba a Javier regularmente, estoy orgulloso de ti. Hermano. Javier. Cauteloso. Respondía, el tiempo dirá. La familia planeaba una reunión en Madrid. Un paso hacia la reconciliación. Pero Javier dudaba, ¿podía olvidar el abandono inicial? La sociedad española. Con sus avances. Contrastaba con las luchas personales. Javier participó en la Marcha del Orgullo. Marchando con banderas arcoíris. Sintiendo libertad por primera vez. Carlos se unió. Tomándole la mano públicamente. Ese gesto fue catártico. Pero al volver a casa. La realidad golpeaba, mensajes de su padre. Aún luchando con aceptación. Te quiero. Pero rezo por ti. Javier replicaba, acepta o pierde. El conflicto ético persistía, imponer aceptación o respetar creencias. Una noche. Carlos confesó todo, al inicio. Cuando Miguel me contactó. Vacilé. Tenía miedo de perderte por la presión familiar. Javier. Herido. Preguntó, ¿me hubieras dejado? Carlos, no. Pero el duda existió. Esa honestidad fue un punto de inflexión. Javier decidió perdonar. Pero con condiciones, terapia de pareja. Transparencia absoluta. El precio es alto. Pero vale si es real. Pensó. El reencuentro familiar en Madrid fue tenso pero esperanzador. Sus padres abrazaron a Javier. Pidiendo perdón. Hemos sido ciegos. Admitió su madre. Su padre, aprenderé. Miguel sonreía. Redimido. Carlos fue presentado formalmente. Recibiendo un saludo cauteloso. La cena fluyó con anécdotas. Risas forzadas al principio. Genuinas después. Javier sentía un atisbo de paz. Pero sabía que el camino era largo. Sin embargo, no todo era perfecto. Un amigo reveló que Carlos había visto a su ex recientemente. Confrontación, solo café. Para cerrar capítulos. Javier.
Paranoico. Explotó. Siempre hay secretos. Carlos se defendió. Confía o terminemos. Javier eligió confiar. Pero el daño acumulado lo hacía frágil. Reflexionaba sobre las decisiones, había perdido inocencia. Ganado resiliencia. Cada personaje pagaba, Miguel. Su arrogancia, Carlos. Su inseguridad, la familia. Su unidad temporal. En una terapia final. Javier concluyó, la traición me despertó. Ahora elijo mi camino. Propuso a Carlos mudarse juntos nuevamente. Con reglas claras. Carlos aceptó. Sellando con un abrazo. La familia. Desde Sevilla. Enviaba mensajes de apoyo. Miguel planeaba visitar con Ana. Fortaleciendo lazos. Pero el verdadero despertar vino en una reflexión solitaria. Javier se dio cuenta de que la sociedad, con sus prejuicios, amplificaba los conflictos internos. España había legalizado el matrimonio gay. Adopción. Pero las mentes tardaban en cambiar. Él había elegido autenticidad. Pagando con dolor. Pero ganando libertad. Al final. Javier miró al horizonte madrileño. Preguntándose si el perdón era debilidad o fuerza. Fue correcto que Miguel revelara el secreto, creyendo salvar a su hermano. ¿O fue una traición imperdonable que destruyó más de lo que protegió?